¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno que podemos estar juntos en esta mañana, después de tantos días de lluvia que hemos tenido, pero pues yo creo que vamos a tener un año con muchas frutas. El campo yo creo que ha de estar muy lindo, todo verde ahora. Y que aquí en la ciudad pues a lo mejor nos inundamos, pero muchas veces hasta nosotros mismos tenemos la culpa por tirar basura. Y yo creo que si el agua, así como cae linda del cielo, pudiera correr sin tanta basura, pues no tendríamos problema. Pero qué bueno que estamos hoy juntos. Amén. Qué bueno, y esa es una gran bendición de que podamos estar juntos, cantarle con toda libertad a nuestro Dios. Y hoy en esta mañana vamos a tener un estudio muy lindo. Y le damos también la bienvenida a las personas que nos ven en línea. Gracias por sintonizarnos, qué bueno que estén ahí, pero también les invitamos a que pronto puedan compartir junto con nosotros aquí en la escuela un tiempo. Como dice la Escritura, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues bien, quiero invitarte a este estudio en la primera carta de Corintios. (16-19) Primera carta de Corintios, número 16-19. Ahí vamos a ver un poquitito nada más. Vean lo que dice la Escritura. Dice, las iglesias de Asia saludan a Aquila y Priscila. Fíjate a quién están saludando estos. Las iglesias de Asia saludan a Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, le saludan mucho en el Señor. Con la iglesia que está en su casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que nos permites estar juntos. Yo te pido, Señor Jesús, que el día de hoy todo lo que hablemos sea de acuerdo al propósito que tú tienes en nuestras vidas. Que nos hables, que nos des dirección, sabiduría, entendimiento, y que así, como lo dice tu palabra, que podamos prosperar así como prospera nuestra alma. Y que nuestra alma prospere, que podamos tener un alma llena de tu amor, de tu cobijo, de tu bendición, de tu abrazo. Que podamos tener, Señor, un cuerpo sano, fuerte, vigoroso, Señor, con toda energía, con esa fortaleza que tu Espíritu Santo nos da, las fuerzas de un búfalo. Que podamos tener también, Señor Jesús, nuestro espíritu lleno de tu palabra. Que podamos sentirnos con esa plenitud en este estudio y que podamos sentir ese amor que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en este pequeño versículo de 1 Corintios 16-19 dice, las iglesias de Asia saludan a Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa y le saluda mucho en el Señor. Pero ¿saben ustedes quién es Priscila y Aquila?
¿Sí saben quiénes son? Bueno, vamos a donde está nuestro estudio principal, que es Hechos 18, un poquito antes, Hechos 18. Y ahí vamos a iniciar el estudio de hoy. Vamos a descubrir quién es Aquila, quién es Priscila, cómo se conocen, por qué tenían una iglesia en su casa, cómo empezarían una iglesia en su casa. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Hay que empezar una iglesia en tu casa. Muchas ocasiones les llaman que células o grupos en casa o algo así. Pero al final de cuentas es una iglesia. Pero mira lo que dice aquí. Dice, después de estas cosas, algo había sucedido. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo tenía que salir de Atenas porque siempre había persecución hacia él. Y dice que llega Pablo a la ciudad de Corinto y halló a un judío. Ya nos dimos cuenta que era judío. Que era un judío que se llamaba Aquila. Tenemos un judío que se llamaba Aquila. Y dice que era nacido o natural del Ponto. Recién venido de Italia, llegó de Roma, con Priscila su mujer. ¿Y por qué llegaron de Roma a Corinto? Aquí vamos a encontrar por qué llegan de Roma a Corinto. Y nos lo dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Y Pablo qué fue lo que hizo? Fue a ellos. Salieron de Roma, los echaron fuera de Roma, regresaron a todos los indocumentados judíos que andaban en Roma, o sea que no es nuevo que regresen a los indocumentados, los mandaron de Roma a Corinto de nuevo. Y eran hebreos, eran judíos, aquí lo dice la Escritura, pero Claudio los mandó de regreso. Y dice que Pablo, cuando salió de Atenas y también iba pues con una nueva expectativa de vida a Corinto porque ya lo querían matar, llega ahí y dice, versículo 3, ¿qué oficio tenía Pablo? ¿A qué se dedicaba Pablo? Palabra. Y uno puede decir a predicar la palabra, era soldado, era un hombre que perseguía a los cristianos, era un hombre que hacía muchas cosas, pero fíjense nada más lo que dice, aquí nos va a explicar qué oficio, además de lo que él ejercía como comandante romano, dice aquí versículo 3, fíjate a lo que se dedicaba Pablo. Y Pablo, como era del mismo oficio, aquí Hechos 18:3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Construían tiendas. En aquel entonces las tiendas eran muy valiosas, sobre todo para los hebreos, para los beduinos, poner tiendas en donde ellos podían vivir, no tan solo era acampar, sino ahí vivían en las tiendas. Vivían en las tiendas. Y fíjate nada más, Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Llegó con ellos. Y llegó con ellos porque dice que era del mismo oficio. O sea, Pablo también tenía ese oficio. Pablo sabía hacer tiendas. Y como él sabía hacer tiendas, pues dijo, bueno, pues me junto con ellos y me pongo a trabajar. Dice un dicho popular que tenía mi abuelita, ¿no? Que un acomedido donde quiera cabe. Donde quiera cabe un acomedido. Pablo llegó porque pues no tenía lugar, no tenía en dónde
quedarse a vivir ahí en Corintio. Entonces llega y acomedido, dijo que se puso a trabajar con ellos. Nada de que, no, pues como soy Pablo y soy siervo del Dios viviente, pues ahí me atienden, ¿no? Porque pues yo soy el ungido, yo soy aquí el que tengo esa autoridad de Dios. No, nada de eso. Pablo no llegó diciendo, no, pues como me dedico al ministerio, a ver, entre todos se cooperan para que yo pueda vivir, ¿no? ¿Qué hizo Pablo? Se puso a trabajar y dice que trabajaba con ellos. Pero versículo 4, me encanta este versículo 4, porque estemos donde estemos, vayamos al lugar que vayamos, en el lugar que estemos, con la familia que estemos, ve lo que hace él. ¿Qué hacía en el versículo 4? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo, no durante el trabajo, en los días de reposo. Dice, discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Los persuadía. Y te digo una cosa, es precioso cuando tú puedes discutir, cuando puedes compartirle de la palabra de Dios a la gente que está a tu alrededor, sean judíos o sean griegos, como sean, pero hablarles. Yo me acuerdo que hace años cuando trabajé en el Seguro Social, pues yo trabajaba en una clínica y en esa clínica nos daban, no me acuerdo, creo que eran 30 minutos para ir a desayunar. Y entonces yo llegaba junto con un amigo, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba ya él. Llegábamos ahí al comedor y las personas del comedor pues salían a pedirnos, a tomarnos la nota de qué íbamos a desayunar ese día. Y en lo que nos traían, yo platicaba con él y le compartía de Dios, de la palabra, y orábamos por los alimentos, orábamos por el desayuno. Nos quedábamos calladitos un momentito y yo oraba. Y un día me dice él, oye, ¿y por qué no lo haces en voz alta? Le digo, sí, claro que sí lo puedo hacer en voz alta. Pero entonces se empezaron a anexar al desayuno, porque yo llevaba unos folletitos así como de este tamaño, así muy sencillos, con algunos versículos de la palabra, y entonces se lo daba a él, y no faltaba el de la mesa de junto, oye, ¿qué estás dando? Toma. Y entonces, a la hora del desayuno se empezaban a juntar. Ya no éramos nada más Julio, se llamaba, ya no nada más éramos Julio y yo, sino se juntaban otros 2 amigos, otros 3, otros 4, y llegó un momento en que en el desayuno, juntábamos 2 mesas, ya éramos entre 8 y 10 que estábamos desayunando, y yo les llevaba un folletito. Y antes de desayunar hacía lo mismo, me quedaba callado, y me decían, oye, ¿qué haces cuando te callas? Le digo, no, pues yo oro por los alimentos. Y me decían, pero ¿y por qué no oras por los de todos? Le digo, pues sí, oro por los de todos. Le digo, si no, ya se hubieran enfermado ustedes, ya se hubieran ido de incapacidad. Y me dicen, bueno, pero pues hazlo más fuerte, hazlo fuerte que te oigamos. Y luego empezó a pasar el tiempo y nos reuníamos ahí para desayunar. Y yo le decía a otro, le decía, pues ahora tú dile a Dios gracias por lo que vamos a comer. Y en palabras muy sencillas decían, Dios, gracias por esta comida que nos das y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero oraban, empezaron a orar los compañeros. Y luego como veían que repartía esos folletitos, ya llegó un momento que les dije, no, solamente los viernes voy a traer, pues querían diario. Y pues yo no tenía acceso para traer diario de diferentes formas. Entonces ya los folletitos, ya llevaba 100 folletitos, que eran una cosita así, no eran muchos. Y se repartían entre los que desayunábamos y luego ya la gente que pasaba quería uno más. Y se empezaron a repartir con los trabajadores de la clínica, hasta que llegó el momento en que uno de los folletos llega con el administrador de la clínica y dice, ¿y quién reparte esto?
pues Vieira. Yo dije, ojalá ya haya muchos para que no me identifiquen. Y total, que van, a ver, Alejandro Vieira, ¿tú repartes esto? Sí. Me dice, sabes que está muy bueno. Ojalá y le puedas dar a los pacientes que vienen, para que lean mientras. Bueno, pues los viernes. Y entonces los viernes repartíamos folletos y a la hora de desayunar, que eran esos 30 minutos, yo les explicaba qué decía el folleto. Así como leemos la Biblia aquí y la explicamos, hacía lo mismo. Y entonces en una ocasión el director de la clínica habla con este señor, el administrador que era de recursos humanos, y les dice, oye, pues está bueno, ¿por qué no buscamos que esos 30 minutos también los compartan con las personas del público? Y abrimos el auditorio de la clínica y los que quieran ir, pues 30 minutos. Ya abrieron el auditorio de la clínica, y la clínica 75 del Seguro Social ahí en Ciudad Neza. Y entonces ya teníamos 30 minutos para hablarle de Dios a la gente. Y lo que empezó con una oración muy sencilla, que era pues orar por el desayuno y compartir un pequeño pasaje de la palabra, que es algo que tú y yo tenemos que hacer también. Algo que ahora mi esposa incluso lo hace, prepara hojas para mujeres para que tú y yo las podamos compartir y llevarlos con alguien más. Y ve lo que continúa diciendo aquí, porque eso fue maravilloso, lo estuvimos haciendo yo creo como unos 6 meses lo estuvimos haciendo, 6, 7 meses, hasta que cambiaron al administrador de la clínica y dijeron, no, nada de esto se puede hacer aquí. Y dijimos, bueno. Ya de todas maneras la palabra había quedado sembrada. Pero ya sabes, los que están en contra, ¿no? Como había mi amigo Julio y yo que estábamos en eso, nos decían, mira, ahí viene el hermano Lobo y el hermano Rabito, ¿no? Pero pues, no importaba cómo me dijeran, la palabra tenía que ser sembrada. Pero bueno, vamos al versículo 5, 18:5. Dice aquí el 4 dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Los persuadía con la palabra del Señor. Acuérdate que nada es por imposición, sino todo es por convencer. Jesucristo mismo dice en la Escritura que Él vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Jesucristo no dice, yo vine a juzgarlos a cada uno de ustedes. Pero hay ocasiones que muchas personas se sienten más que Dios, ¿no? ¿Y qué tal son para juzgar? Buenísimo, ¿no? Me decía mi abuelita en un dicho, que del árbol caído, todos quieren hacer leña, ¿no? Y los juicios, ¿qué tal? A juzgar y a juzgar y a juzgar. Y cuando Jesucristo vino, dijo Él, yo no he venido a juzgar el mundo, yo los he venido a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así es de que aquí no juzgamos a nadie. Aquí no hay la fila de los pecadores y la fila de los que no pecan y la fila de los ultrasantos. No, aquí, como bien lo dice la Escritura, ¿no? El que diga que no peca es mentiroso a Dios. Todos necesitamos de Dios. Hay ocasiones que como pastores llegan a decir, no, pues es que ejemplo vivo de Dios yo soy, yo no peco. Yo me digo, pues ¿cómo le hará? ¿Cómo le hará? ¿No? Pero bueno, esa sería otra cosa. Versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, o sea, venían de Macedonia y se vinieron acá a Corinto, Pablo estaba, ¿qué hacía? Entregado al trabajo. ¿Qué dice? Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y ahí tenemos a un Aquila, que era judío y que fue de los primeros judíos convertidos también al cristianismo. Ya abrieron su casa, dice que testificaba
a los judíos que Jesús era el Cristo, versículo 6, pero oponiéndose. Ay, siempre va a haber alguien que se oponga. Siempre hay alguien que se oponga. ¿Hay alguien que se oponga a la palabra del Señor? Que tú dices, este parece judío, no le entra la palabra. Y dice aquí, pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, dice que se oponían y blasfemaban, les dijo sacudiéndose los vestidos. Esa era una costumbre que tenía la gente en aquel entonces. Sacudían los vestidos como diciendo, a mí no me culpen de las consecuencias que ustedes tengan. Y les dice así, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Si ustedes como judíos no me quieren oír, si ustedes como judíos que son el pueblo escogido no me quieren escuchar, se acabó. Me voy con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran judíos. Y dice que se fue Pablo a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Era temeroso de Dios, la cual su casa estaba junto a la sinagoga. Ven nada más, junto a la sinagoga de los judíos estaba la casa del justo. Pero él era temeroso de Dios. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿te das cuenta qué dice? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sabes qué es lo que nos falta para que esas personas que amamos, esas personas que están alrededor de nosotros crean en el Señor? Hablarles. No agarrarlos a bibliazos, sino compartirles algo sencillo, simplemente decirles que la respuesta al vivir diario es Jesús. Yo te voy a decir algo, si la respuesta al vivir diario no fuera Jesús, yo no estaré aquí. Pero yo estoy convencido que la respuesta al vivir diario es Jesús. Que la respuesta a todas nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras inquietudes, o la respuesta a una situación de enfermedad para sanar, la respuesta a un problema familiar para que haya reconciliación, la respuesta a un problema financiero, solo es Jesús. Y yo lo he experimentado a través del vivir diario. Diario. El afán no va a ser la respuesta. Tampoco va a ser la respuesta el que tú lo quieras solucionar con medidas alternas a tu alrededor. No lo es. La respuesta al vivir diario es Jesús. Porque vas a empezar a tomar decisiones con sabiduría. Y aquí él lo decía. Dice que se fue entonces a la casa de Justo, temeroso de Dios. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. El principal de la sinagoga, el encargado de la sinagoga, dice ahí que creyó él con toda su casa en el Señor. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿En dónde empezó a compartir Pablo? Pues hablando con Priscila y Aquila. Y así se fue multiplicando, Dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Esto es una palabra para ti, ¿eh? Si tu Biblia, hay ocasiones que viene con letritas rojas, es muy importante porque es lo que Dios habla directamente. Y dice aquí, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, es para ti. No temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles.
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuánto pueblo tienes tú en tu casa que necesitas hablarle? Que hay ocasiones que decimos, es que hay gente que necesita. O en el trabajo decimos, es que si esta gente conociera de Dios, cuánta cosa se ahorraría de problemas y situaciones difíciles. Pero tenemos que hablarles. ¿No quisieras resolver tú alguna situación que tienes en tu vida? A lo mejor de enfermedad, de conflictos familiares, a lo mejor de finanzas o de lo que se te ocurra. ¿No quisieras resolverlo ya? De la única manera que vas a sanar es cuando tú pongas tu vida en las manos del Señor. De la única manera que va a haber reconciliación en la casa es cuando tú pones tu vida y la vida de tu familia en las manos de Dios. Y va a haber reconciliación, si no, no se va a poder. A ver, ¿cómo le vas a cambiar la manera de pensar a alguien? Nosotros no podemos. Pero Jesucristo sí es el que puede entrar en la cabeza de las personas y cambiarles la manera de pensar. Él sí puede. ¿Qué más podemos seguir viendo aquí? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo compartiendo ahí? Versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Enseñándoles la palabra de Dios. Y te digo algo, así es. Hay que detenernos en algún momento, pararnos y decir, a ver un momento. Vamos, yo les voy a enseñar la palabra del Señor. Yo se las voy a enseñar. Un momento, vamos a detenernos. Pero yo les voy a enseñar de la palabra del Señor. 1 año y 6 meses estuvo ahí. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y se lo llevaron al tribunal. Fíjate, lo que empezó en una casa de Priscila y Aquila como anfitriones, ahora ya había llegado hasta el gobierno. Llegó hasta el gobierno la situación. Y el procónsul de Acaya dice que se levantaron en común acuerdo contra Pablo y se lo llevaron al tribunal. Pablo venía de escaparse de la cárcel de Atenas y llega a Corintios y le pasa lo mismo. Siempre Satanás se va a oponer a lo que tú y yo hablemos de la palabra del Señor. Siempre. ¿Quién se te va a oponer? Pues el Galión que tengas ahí en tu casa. Tú dile, a partir de hoy, esta casa se llama Acaya y tú serás el Galión porque siempre estás en contra de la palabra del Señor. Bueno, no vayan a ponerles apodos porque si no van a decir, ese pastor nos dice que le pongamos apodos aquí en la casa. Pero yo te voy a decir algo, así le sucedió, siempre hay alguien que se opone. ¿O qué tal cuando se oponen los yernos? Le dice a la hija, ve nada más el Galión que te casaste tú, hombre. Ay. No, peor tantito se van a enojar, ¿verdad? Y no van a querer. Pero bueno, ve que más continúa aquí, dice. Se lo llevaron al tribunal diciendo, ve nada más lo que decían de Pablo. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Cómo se puede honrar a Dios contra la ley? Si honras a Dios es lo más legal, lo más genuino, lo más auténtico, pero estos decían, ¿por qué honran a Dios contra la ley? Hasta el día de hoy, así de equivocadas siguen nuestras leyes. Y te quiero decir algo, a la gente cristiana no les permiten hablar en la radio. Está prohibido que los cristianos puedan poseer una estación de radio. Está prohibido. Y yo tendría pruebas hasta legales para enseñárselas. Pero bueno, continuamos, dice aquí. Dice, y al comenzar Pablo a hablar,
Cuando comienza Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo lo diría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. El mismo Galión les dijo: miren, yo aquí no quiero chismes de esta especie, porque son palabras de ustedes contra este hombre que únicamente habla de Dios. Así es que mejor, ¿saben qué? Sálganse de aquí, yo ya no quiero ser parte de esto. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, fíjate lo que le pasó al Sóstenes, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, como que dijo: no, pues ahora no me voy. Ahora no me voy. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Y quiénes iban con él? Priscila y Aquila. Ellos iban, ellos continuaban, ellos dijeron: vamos a seguir llevando la palabra. Y si tú quieres, llévanos contigo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes cuál es uno de los propósitos grandes que tenemos que hacer tú y yo? Reunirnos con creyentes, estar con creyentes, participar de los creyentes todas las veces que podamos en el día, en la semana. El estar con creyentes nos fortalece. ¿Por qué crees, y lo digo para las personas que nos ven en línea, por qué creen que es tan importante congregarnos? Dice la Escritura que no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre, que nos congreguemos, porque cuando nos congregamos ahí podemos sentir y ver el amor de Dios, aquí como lo podemos ver con ellos. Dice que Priscila y Aquila siguieron a Pablo. El congregarnos, el estar con otros creyentes fortalece nuestra fe. Porque acuérdense que vivimos en un mundo espiritual y muchas ocasiones lo espiritual que tiene la gente se te contagia. Si tú te acercas o se te acerca una persona que está toda deprimida y tú: ¿cómo estás? Pues bien, ay, pasándola. Todo me sale mal, nada me sale bien. Como aquellos, ¿no?, que decían: oye, ¿qué crees? ¿Cómo te va ahora que compraste ese circo? Porque pues para comprar un circo es carísimo. ¿Y cómo te va? Pues mal. Al hombre elástico le dio artritis. A la mujer barbuda se le cayó el cabello. Y empiezan a lamentarse todo, cuando en lugar de eso debemos de celebrar las victorias del Señor. No te juntes con gente que traiga un sentir que sea contrario a la voluntad de Dios. Y si se te acerca, compártele del amor de Dios y muéstrale que hay una manera digna de vivir, que Dios nunca nos deja. Aquí Pablo se fue con Priscila y Aquila. Y ve nada más lo que hizo Pablo. Como un voto hacia el Señor, ¿sabes qué fue lo que hizo? ¿Te lo vuelvo a decir? Más bien te lo digo por primera vez. Versículo 18, vamos a leer. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. ¿Quieres hacer votos al Señor? Dentro de 8 días la congregación de los rapados, ¿no? Aquí todos venimos.
No se trata de eso. Yo creo que el mejor voto que podemos hacerle al Señor es decirle, ¿sabes qué? Yo me comprometo a esos 5 principios que me enseñas en tu palabra a hacerlos. Leer la Biblia, orar, compartirle del amor de Dios a otras personas, congregarme y diezmar. Yo me comprometo a esas 5 cosas, Dios. A eso sí haz voto. A esas 5 cosas que Dios quiere, hazle voto. Porque de eso sí Dios se va a agradar. Y dice, versículo 19, ya vamos a terminar. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. O sea, a Pablo no se le quitaba. A Pablo no se le quitaba. Donde llegaba, les compartía del amor de Dios. Él quería que toda la gente reconociera a Cristo como Señor y Salvador. Dice, los cuales le rodeaban. Fíjate, cuando él empezaba a hablarles del amor de Dios, ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo le hablamos del amor a Dios, del amor de Dios a la gente? Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, les dijo, no, pues si el ministerio es muy grande y pocos son los siervos, poca es la gente que habla de Dios. Así es que no me puedo quedar mucho, pero ya tienen la enseñanza. Y sigan con ella. Y dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario, miren, me tengo que ir, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Todo empezó con una Aquila, con un hombre Aquila y una mujer Priscila que hospedaron a Pablo. Y el ministerio se hizo enorme. Por eso es que el primer versículo que leí, ¿qué decía? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué decía el primer versículo? Oye, saluden a Priscila y Aquila y la iglesia que tienen en su casa. ¡Qué impresión! Seguía la iglesia en la casa de Aquila y Priscila. Y que tu casa sea una iglesia. Que tu casa sea una congregación. Tú has de decir, pero pues ¿cómo le hago? Mira, en donde están 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Esa es una iglesia. Y esa iglesia la puedes tener en tu casa. Al menos están 2 en tu casa. Pues con esos 2, a la hora del día que se te ocurra, al desayuno o a la hora de comida. Y tú vas a decir, pero es que trabajo, bueno, entonces a la hora de la cena. O tú vas a decir, bueno, antes de que empiece la comedia, ay, júntate. Y se me hace que sí ven comedias, 2 o 3. Antes de que empiece tu serie de Netflix, júntate a orar y diles, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartirle del amor de Dios a las personas que están junto a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuánto te vas a tardar en tu iglesia? Nada más tómate unos minutitos para orar. Unos minutitos para estar contenta, para estar alegre con la gente que amas. Donde están 2 o más. O hazlo como yo lo hice, en mi trabajo. Claro, a la hora del descanso, no, ahí tengo que salir de mi oficina porque tengo que salir del consultorio y les dejo los pacientes porque voy a hablar de la palabra, no, en el descanso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana que podemos estar juntos, compartiendo y aprendiendo del amor de tu palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que nos dé sabiduría, discernimiento, entendimiento, y que esta palabra que hemos aprendido el día de hoy verdaderamente traiga frutos, y traiga frutos al 100 por 1. Queremos llevar esa palabra de bendición, esa palabra que viene de acuerdo al propósito que tú tienes en nuestras vidas a muchas personas más, y que esas personas puedan llegar, Señor, al entendimiento, que cada persona pueda recibir tu palabra con poder, con autoridad, con denuedo, y que pueda voltear sus ojos a Cristo. Y Señor, que por favor tú permitas, Dios,
que muchas personas vengan al conocimiento y que nuestras casas se puedan convertir en iglesias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.